Cuando hablamos de Sansón, la gente suele pensar en un hombre fuerte y de pelo largo que hizo cosas increíbles gracias a su increíble fuerza, pero que acabó perdiendo su don cuando le cortaron el pelo con una trampa tendida por Dalila, la mujer a la que amaba. Así que es como mucha gente piensa que la fuente de la fuerza de Sansón estaba en su pelo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la Biblia cortaron el cabello en la trampa de Dalila? Pero una lectura más cercana de la historia de Sansón en la Biblia muestra que este entendimiento no es correcto y que el origen de la fuerza de Sansón estaba en el Señor y tenía que ver con su de hecho. Para entender el origen de la fuerza de Sansón, primero tenemos que saber por qué no podía cortarse el pelo. La Biblia cuenta que cuando el ángel del Señor anunció el nacimiento de Sansón, sus padres se enteraron de que el niño que iba a nacer sería nazareo, es decir, que estaría consagrado a Dios desde su nacimiento hasta el final de su vida. Dios había escogido a ese niño para que fuera un libertador de Israel de las manos de los filisteos, como leemos en Jueces capítulo 13 entre los versículos 1 y 5. Así que Sansón era un nazareo de Dios. ¿Y qué significa eso? El nazareato era un voto de consagración al Señor. Generalmente los israelitas hacían este tipo de voto voluntariamente por un cierto periodo de su vida, pero también había algunos que eran nazareos de por vida porque eran consagrados al Señor por sus padres desde su nacimiento, y este fue el caso de Sansón. Como nazireo de nacimiento, Sansón obviamente tenía que observar todas las reglas del voto del nas enojado. Esto significaba que tenía que cumplir ciertas restricciones. Por ejemplo, no podía consumir uvas ni nada derivado de ellas, no podía tener contacto con muertos y no podía cortarse el pelo. 6 del libro de los Números. Y este voto identificaba la sanción como el ungido del Señor para liberar a los hijos de Israel, y la respuesta de Sansón al observar las restricciones de este voto debía caracterizar su consagración. Por lo tanto, el hecho de que Sansón no pudiera pasar el vale sobre su cabeza no significaba que su cabello en sí fuera una fuente de su fuerza, sino que su larga cabellera era uno de los signos distintivos visibles de su consagración al Señor. Pero teniendo en cuenta todo esto, te estarás preguntando por qué Sansón le dijo a Dalila que el secreto de su fuerza residía en el hecho de que no podía cortarse el pelo, o porque la fuerza de Sansón se acababa realmente cuando le cortaban el pelo. Por ejemplo, cuando Sansón despedazó a un león con sus propias manos, el escritor bíblico escribió en Jueces capítulo 14 versículo 6 que el Espíritu del Señor tomó posesión de Sansón. En Jueces capítulo 14 versículo 19 leemos que el Espíritu del Señor una vez más vino sobre Sansón y mató a 30 filisteos en Ascalón. Luego en Jueces capítulo 15 entre los versículos 14 y 20 leemos que el Espíritu del Señor una vez más vino sobre Sansón y mató a 1000 hombres con el yugo de un asno. Y finalmente, en ocasión de su muerte, cuando Sansón derrocó al templo de Dagón, que era la deidad adorada por del voto del nazireo. Sansón tuvo contacto con cadáveres, y no solo eso, también se alimentó de una miel que estaba dentro del cadáver del león que había matado. También participó en una fiesta de bodas entre los filisteos que obviamente incluía vino y otras bebidas con levadura, y por último participó en una fiesta de bodas entre los filisteos que obviamente incluía vino y otras
bebidas con levadura. Y por último el paso el vale sobre su cabeza cuando reveló la condición de su voto a Dalila, así que la fuerza de Sansón no estaba en su cabello sino que estaba en el Señor otorgado por el Espíritu de Dios. Sansón hizo cosas increíbles, pero cuando reveló la restricción de cortar su cabello a Dalila, el descuido completamente su consagración a Dios. Quizás no te diste cuenta antes, pero esto significa que él no estaba haciendo lo mismo. Pero cuando Sansón oró a Dios para que le devolviera su talento especial solo una vez más, el texto bíblico registra que su cabello ya había vuelto a crecer, como leemos en Jueces capítulo 16 versículo 22. Y esto significaba que su voto podía ser renovado y un nuevo periodo de consagración podía comenzar. Y esto significaba que su voto podía ser renovado y un nuevo periodo de consagración podía comenzar. Y sabemos que Dios escuchó la oración de Sansón y le devolvió su don una última vez para que el nombre del Señor fuera temido y exaltado en la tierra, incluso a través de un hombre que humanamente hablando era el más fuerte de los héroes israelitas, pero al mismo tiempo era también el más débil de ellos por la forma en que descuidó el don que se le había dado. Esto es debido a la forma en que descuidó el don que había recibido del Señor. Por eso muchos comentaristas bíblicos hablan de Sansón como un ejemplo de gran potencial desperdiciado, porque, después de todo, a pesar de sus hazañas, parece que a lo largo de su vida nunca hubo un momento en que su pueblo estuviera realmente libre de la opresión extranjera de los filisteos. Y si has visto hasta aquí y te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y dinos qué te parece. Y dinos en los comentarios si ya sabías que la fuente de la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. Y si te ha gustado, deja un like y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo.